Hola, ¿cómo están mis queridas y queridos navegantes? Yo soy Birnain, esto es Birnain and Fantasy, en donde comprendemos la astrología como el mapa del tesoro. Hoy quiero hablarles de dos temas que a mí me apasionan profundamente, la espiritualidad y el feminismo, los cuales a simple vista podrían parecer caminos distintos, pero cuando los miramos con atención, descubrimos que están profundamente entrelazados. Son pilares en mi manera de ver el mundo y de habitarlo y forman parte de lo que podríamos llamar mi postura política, una visión en la que lo sagrado, lo natural y la lucha por la justicia convergen. Aclaro que cuando hablo de postura política me refiero al conjunto de ideas que he adoptado frente a temas sociales. Esta postura se ve reflejada en valores, principios y creencias sobre cómo creo que debería organizarse la sociedad, qué medidas se deben tomar para el bienestar colectivo y se refleja en el apoyo a ciertos ideales y movimientos. Además, no siempre esta postura es rígida, pues puede evolucionar con nuevas experiencias y conocimientos. Hoy, para fines de este episodio, les comparto que la defino de la siguiente manera: ecoespiritual, ya que aprecio profundamente la conexión con la naturaleza como eje fundamental, integrando la espiritualidad con el respeto y la regeneración de la tierra. Esto se refleja en mi interés genuino por los ciclos naturales y el ecofeminismo. Otra postura que también asumo es el feminismo como soberanía. Valoro profundamente la resignificación de lo femenino, fuera de las estructuras patriarcales, promoviendo la autonomía, la autenticidad y la exploración de nuevas formas de relacionarnos. Prefiero hablar de soberanía en lugar de poder. Visión holística y alternativa sería una última postura de la cual hoy les voy a hablar, ya que he aprendido a no limitarme a los modelos políticos tradicionales, sino a explorar formas de organización y de convivencia más equitativas, desde la espiritualidad hasta la acción social. Me interesa lo comunitario, pero sin perder la individualidad, promoviendo el libre albedrío, una postura política que entrelaza lo personal con lo colectivo, lo místico con lo material y la acción con la reflexión. Hace unos días, mientras preparábamos carteles para la marcha del 8M, compartí con unas amigas lo mucho que he estado conectada con el ecofeminismo. Más adelante les contaré más sobre de lo que trata. Y en medio de la conversación, una de mis amigas, fundadora de una colectiva, dijo algo que me quedó resonando. Ella dijo: las flores, siempre he pensado en ellas como una dualidad. Son bellas, pero también tienen espinas. Esa frase me hizo reflexionar sobre lo que quiero compartir hoy, una mirada sobre los arquetipos femeninos y masculinos, porque, como en las rosas, en todo podemos encontrar esta danza de energías complementarias. En la naturaleza está inscrita la enseñanza: no hay suavidad sin firmeza, no hay creación sin transformación. Hoy quiero sumergirme contigo en el simbolismo, explorando cómo estos arquetipos no solo están en mitos e historias, sino también en nosotras, en nuestra relación y en la forma en la que habitamos el mundo. Así que abre tu mente y tu corazón, porque estamos por adentrarnos en un viaje donde la espiritualidad y el feminismo se encuentran como raíces profundas que sostienen nuevas formas de florecer. Hoy te puedes dar cuenta que tengo un formato diferente. Es decir, vamos a platicar tú y yo en un podcast. Esto tiene una finalidad. Quiero que nuestra charla sea amena, sin ruidos visuales, únicamente tú y yo, abriendo nuestros corazones para sentir pensar sobre este tema. Ahora bien, no te preocupes por comprender intelectualmente los temas. Poco a poco los iremos detallando. Lo importante aquí serán nuestras reflexiones, qué sentimos, en qué partes de nuestro cuerpo sentimos. Comencemos con ¿qué es espiritualidad? Como lo mencionan algunas exponentes del ecofeminismo simbólico, como Vandana Shiva o Caroline Merchant, quienes nos invitan a recordar la tierra como un ente vivo y sagrado, actuando como sus guardianas.
Para ellas, la espiritualidad no es algo separado de lo que nos rodea, sino que está profundamente conectado con nuestra relación con la naturaleza. En este sentido, la espiritualidad se convierte en un acto de respeto y cuidado hacia la vida que compartimos en este planeta. ¿Cuál es la definición de espiritualidad aparte de la que acabamos de escuchar? Se dice que la espiritualidad es la búsqueda de sentido y conexión con algo más grande que nosotras, ya sea la naturaleza, el universo, lo sagrado o nuestra propia esencia. No está necesariamente ligada con una religión, sino que puede manifestarse en cómo vivimos, en cómo sentimos y en cómo nos relacionamos con el mundo. Es importante recordar que, como seres comprendidos por un cuerpo físico, mental y espiritual, estamos dispuestas a distintas prácticas espirituales y tenemos la libertad de elegir aquellas que más se adecúen a nuestra visión y postura. Esta libertad está respaldada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos recuerda: tienes derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Puedes expresar tus creencias en público o en privado, y nadie puede obligarte a cambiar tu espiritualidad. Lo mismo ocurre en el artículo 24 de la Constitución mexicana. Si vives en México, eres de nacionalidad mexicana, el cual establece: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Puedes practicar rituales, ceremonias y enseñanzas mágicas de forma individual o colectiva. Esto me lleva a un punto importante. Aunque hoy día contamos con estas reformas y derechos plasmados en los documentos que mencionamos, también podemos recordar, sin afán de apropiarnos de una lucha ajena, lo que nos enseña el feminismo decolonial y feminismo interseccional. Este último nos recuerda que el feminismo hegemónico, liderado por mujeres blancas o privilegiadas, no debe apropiarse de las luchas de otras mujeres, sino apoyar desde un rol de aliadas. Cuando llegó la colonización a nuestra nación y en otras partes del mundo, se impuso una religión ajena a las culturas originarias. Por ejemplo, en México, con la llegada de la colonización, se perdió la conexión con la visión sagrada de la naturaleza de las culturas mexicas, que eran politeístas y tenían deidades tanto femeninas como masculinas, formando parte de un todo. La cosmovisión mexica entonces estaba conectada con los ciclos sagrados, entendiendo el universo como un espacio de cooperación y no de jerarquía entre los géneros. Ciencia y magia coexistían, porque había espacio para ambas visiones. Esta es una reflexión que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de espiritualidad, pues no solo es una práctica individual, sino también una construcción cultural e histórica. Entonces, con esto podemos entender que muchas espiritualidades han sido reprimidas por el colonialismo y el patriarcado. Hasta este punto, ¿cómo te encuentras? Vamos acotando algunos términos. El feminismo, como ya mencioné, tiene muchas vertientes y me encantaría saber si te gustaría conocer más sobre este tema. Podemos definirlo en su versión más común y accesible como: el feminismo es un movimiento y una mirada del mundo que busca reconocer, valorar y dignificar lo que ha sido históricamente invisibilidad y opresión. No solo lucha por la igualdad de derechos, sino también por resignificar lo femenino más allá de los estereotipos y devolverle su lugar en nuestra cultura, nuestras relaciones y nuestra conexión con la vida. Esto nos va dando claridad sobre una causa que no busca enfrentar a los géneros, sino más bien eliminar las desigualdades que nos afectan a todas y a todos. Es fundamental entender que el feminismo no se trata de la lucha contra los hombres, sino de transformar las estructuras de poder que han perturbado la desigualdad, creando una sociedad más justa, libre y equitativa. Asimismo, el ecofeminismo nos muestra cómo la opresión de lo femenino y la explotación de la naturaleza están conectadas. No se trata solo de cuidar el planeta, sino de cambiar nuestra forma de relacionarnos con él. Desde el ecofeminismo simbólico, resignificar lo femenino implica devolver su valor dentro de nuestra conexión con la tierra.
no desde una visión romántica o esencialista, sino desde la conciencia de que la vida no puede sostenerse sin cuidado, sin respeto, sin equilibrio. Hablar de ecofeminismo, entonces, ha sido fundamental para seguir explorando la espiritualidad. Esta corriente de pensamiento y movimiento social fusiona el feminismo y el ecologismo, invitándonos a reflexionar sobre cómo las mismas estructuras que han oprimido lo femenino también han explotado la naturaleza. El capitalismo y el patriarcado no son sistemas aislados, sino engranes de una misma maquinaria que extrae, domina y mercantiliza la vida en todas sus formas. No todas las vertientes del ecofeminismo abordan este enfoque, ya que algunas tienen un matiz más político o científico. Sin embargo, muchas tradiciones ancestrales nos enseñan que la espiritualidad estaba profundamente conectada con la naturaleza, los ciclos de la tierra y la sabiduría femenina. Con el tiempo, estas prácticas fueron relegadas y la desconexión con lo sagrado femenino se fue profundizando. Hoy, recuperarlo se convierte en un acto de resistencia y sanación. Si te interesa, podemos profundizar más sobre este tema en un próximo episodio. No obstante, para mí era esencial mencionarlo hoy, porque considero indispensable rescatar la idea de que la Madre Tierra es nuestra maestra del equilibrio. Ella nos enseña a vivir en armonía con todo lo que nos rodea, respetando ciclos naturales y entendiendo que somos parte de un todo, no separados de él. Es vital reflexionar sobre cómo podemos integrar este respeto y valores femeninos como el cuidado en nuestras vidas, no solo como una práctica espiritual, sino como una acción que impacta directamente nuestra relación con el mundo. Ahora vamos a hablar un poquito de sexo y género. Perfecto, hasta aquí ahora para profundizar más aún en el tema, quiero hablarte de Sheila Ben-Habib. Ella es una filósofa feminista que realizó un análisis muy relevante sobre el sexo y género. Este análisis no solo es fundamental para comprender las dinámicas sociales, sino que también se conecta con la espiritualidad de una manera muy interesante que más adelante te voy a contar. Según Sheila, el sexo y el género están estrechamente relacionados, pero no son lo mismo. El sexo se define biológicamente, pero el género es socialmente construido y se fundamenta en las estructuras de poder y normativas culturales. Benjavi destaca que la sociedad estructura la relación entre sexo y género a través de normas, instituciones, leyes y sistemas de poder que dan forma a lo que significa ser hombre o ser mujer en una determinada cultura. Benjavi argumenta que la estructura social es quien enmarca y organiza la relación entre sexo y género. Las instituciones sociales como la familia, la educación, los medios de comunicación, el trabajo, juegan un papel fundamental en cómo se asignan roles y expectativas de género. Benhabib subraya que estas normas no son innatas, sino que se imponen a través de las estructuras sociales, de las cuales determinan lo que está bien o mal, lo que es aceptable o no, según el género. El género entonces es el producto de las expectativas sociales que se derivan del sexo, pero en realidad es la sociedad quien impone y define estas expectativas. Por ejemplo, el patriarcado crea una jerarquía en el que los hombres son vistos como superiores y por lo tanto se espera que las mujeres asuman roles de subordinación. Es por esto que las mujeres y las personas no binarias han luchado históricamente contra restricciones que se les impone a las normas de género. Benhabib invita a reflexionar sobre la necesidad de desmantelar las normas rígidas de género impuestas por la estructura social para crear una sociedad más inclusiva y equitativa, donde las personas sean reconocidas en su individualidad y libertad. Ahora vamos a hablar de un tema un poquito controversial, ya que, como sabemos, en el ámbito espiritual, hablamos de estas cualidades o virtudes desde energía masculina y energía femenina. Hoy vamos a llamarlo una danza arquetípica.
En lugar de ver la energía masculina y femenina como polaridades rígidas o como definidas por los roles tradicionales, es decir, activo-pasivo, racional-emocional, podemos observarlas como principios arquetípicos que existen en todos los seres humanos, independientemente del sexo asignado al nacer. Estos principios no se limitan a los géneros, sino que se pueden manifestar de manera flexible, creativa y dinámica, desafiando las restricciones impuestas. Energía femenina. Esta energía se puede asociar con la introspección, la intuición, la creatividad, la nutrición y el cuidado. Es el arquetipo de la madre, la sabia, la creadora, que no se limita a la figura materna o a la docilidad. La energía femenina, en su forma arquetípica, también puede ser transformadora, como la hechicera que utiliza la intuición para transformar la realidad a su alrededor. No se trata solo de cuidado pasivo, sino de un cuidado activo, donde se nutre lo que crece, pero también se transforma, se resiste y se revitaliza. Energía masculina. Por otro lado, la energía masculina está asociada con el movimiento, la acción, el liderazgo y la creación activa. Sin embargo, esta energía no está limitada al concepto de dominación o agresión. Puede tomar la forma de un guerrero, un protector, un maestro sabio, que guía con respeto y empatía, o un rey justo que lidera con integridad. Este arquetipo de la energía masculina no busca competir o imponer, sino más bien dirigir con claridad y proteger el bien común, es decir, un soporte para lo que sea necesario. Ahora vamos a hablar del simbolismo arquetípico, sin reproducir dinámicas de poder. El desafío está en cómo podemos trabajar estos arquetipos sin caer en los moldes tradicionales que refuerzan las jerarquías de poder o las expectativas limitadas sobre lo que significa ser mujer u hombre. Deconstrucción de lo femenino y lo masculino. En lugar de asociar la energía femenina solo con la sumisión o la pasividad, o la energía masculina con la agresividad o la competitividad, podemos usar estos símbolos arquetípicos para representar la diversidad y la flexibilidad. La energía femenina puede ser vista como expansiva, creativa y transformadora, sin la necesidad de estar atada a la debilidad o a la pasividad. La energía masculina puede ser el principio de acción consciente, no de dominación, sino de presencia activa al servicio del bienestar común. Rechazo de roles rígidos. El trabajo con los arquetipos nos invita a entender que la energía femenina no necesita ser solo el papel de la madre o la mujer que apoya en la sombra. Ella puede ser guerrera, que lucha por la justicia, puede ser una sabia que se enfrenta a la oscuridad para iluminar los caminos de las otras. Igualmente, la energía masculina no tiene por qué estar asociada a la figura del hombre que avanza con fuerza a toda costa. Puede ser el protector que permite que otras crezcan y se desarrollen, que sabe cuándo ser firme y cuándo ser flexible. Energías que no reproducen el patriarcado. Cuando hablamos de energía masculina y femenina desde una perspectiva simbólica, nos movemos hacia una visión holística y no jerárquica. El patriarcado ha impuesto una dinámica donde lo masculino está por encima de lo femenino. Pero si nos alejamos de estructuras, los arquetipos pueden ser vistos como fuerzas equilibradas, donde lo masculino y lo femenino son igualmente valiosos y se nutren mutuamente. El papel del individuo en la energía arquetípica. Cada persona tiene la posibilidad de integrar estas energías de forma individual. Esto significa que la energía femenina y masculina no son externas o impuestas, sino que viven dentro de cada una de nosotras. En este sentido, no es necesario adherirse a un molde rígido de lo que significa ser mujer o ser hombre, sino que podemos expresar estos arquetípicos de manera fluida. La persona que decide ser líder, pero desde la empatía, está integrando la energía masculina, sin perder la sensibilidad femenina. La persona que actúa con intuición y confianza, pero también con dirección clara, está fusionando ambas energías sin necesidad de seguir un rol tradicional. Una nueva visión de lo masculino y lo femenino. Lo importante es ver que tanto la energía femenina como la masculina pueden transformarse en arquetipos
flexibles, que no estén atados a los antiguos roles. La clave está en reconocer que los arquetipos son caminos de posibilidad, no definiciones fijas. La estructura social no tiene por qué definirnos, podemos elegir cómo expresar estas energías de una manera auténtica y respetuosa, sin replicar dinámicas de poder del patriarcado. En este espacio simbólico y arquetípico podemos abrazar tanto nuestra feminidad como nuestra masculinidad, de manera fluida, natural y sin los límites impuestos por los roles tradicionales. El equilibrio radica en poder vivir estos arquetipos con autenticidad y compasión, tanto hacia nosotras mismas como hacia las demás. Redefiniendo mi postura política y espiritual. Como algunas ya saben, y para quienes no lo sepan, me he dedicado a la lectura de tarot desde hace algún tiempo. Este camino me ha llevado a reflexionar sobre cómo se perciben los arquetipos de los arcanos, especialmente los de los 4 palos del tarot. Cada palo representa un elemento: copas, el agua; oros, la tierra; bastos, el fuego; y espadas, el aire. Ahora bien, en el tarot, 2 de estos palos, las espadas y el fuego, se han vinculado tradicionalmente con la energía masculina, mientras que las copas y los oros han sido asociados con la energía femenina. Eso también se refleja en algunos arcanos, como el hierofante o la suma sacerdotisa, donde arquetípicamente se asocia a una energía masculina o femenina. Hoy quiero invitarte a mirar todo esto desde una visión feminista, preguntándonos cómo podemos caer conscientemente, cómo podemos hacer consciente la manera en que interpretamos en estos arquetipos sin caer en la reproducción de estructuras jerárquicas y patriarcales, porque aunque las versiones más antiguas del tarot algunas figuras representaban monarcas, pajes y reinas, hoy sabemos que la estructura social ha cambiado y que una persona, independientemente de su edad, género, sexo, estado civil o raza, puede encarnar cualquiera de estas energías. Sabemos que los arquetipos son simbolismos y, como todo simbolismo, tiene el poder de transformarse y adaptarse de manera flexible y dinámica, acorde a realidades y contextos que vivimos. Conclusión sobre espiritualidad y el feminismo. Podemos definir lo espiritual como una forma de conexión profunda con la vida, con nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. No se trata de una doctrina ni de creencias fijas, sino de una experiencia que nos invita a reconocer lo sagrado en lo cotidiano, en la naturaleza y en nuestros propios ciclos. Es un camino de conciencia, de cuidado y de interrelación con todo lo que existe. Algunas formas de integrar esta visión en nuestra espiritualidad pueden ser: reconocer los ciclos naturales y su relación con nuestro propio ritmo, entendiendo que todo el universo sigue un flujo y nosotras somos parte de ese movimiento. Honrar la intuición y la escucha interna como una forma válida de conocimiento, porque en nuestro interior reside una sabiduría ancestral que nos conecta con lo divino. Practicar la espiritualidad desde un lugar de respeto y cuidado hacia la vida, entendiendo que todo ser, toda planta, toda roca, toda brisa tiene una esencia sagrada que merece ser cuidada y apreciada. Reivindicar lo femenino no significa encasillarnos, sino liberarnos. No es imponer un modelo, sino recuperar lo que ha sido negado a lo largo de la historia. Es un viaje hacia la autenticidad, la autonomía, en el que nos reencontramos con nuestro ser más profundo, con la naturaleza que nos compone y con el mundo que nos rodea. El feminismo y la espiritualidad pueden ser caminos complementarios cuando los vivimos con conciencia y apertura, cuando los integramos de forma orgánica y no como imposiciones, sino como una invitación a crear una vida más auténtica y equilibrada, en sintonía con todo lo que somos y nos rodea. Te invito a preguntarte cómo puedes integrar esta visión en tu vida sin caer en moldes, sino desde tu propia autenticidad. Es hora de cuestionar el sistema en sí, abrazar nuestra pluralidad y, a través de esta conexión profunda, transformar no solo nuestra existencia, sino también el mundo que habitamos.